cuando los políticos se alían con la banca, con los bancos, y empiezan a haber especulación inmobiliaria, empieza a haber una excesiva cantidad de dinero metido a los pisos, a los apartamentos, inflan los valores, y los políticos con los banqueros es la peor mesa que puede haber. Ahora yo entiendo muchas de las cosas que pasan aquí en mi país. Donde están metidos los banqueros, nada bueno puede pasar, nada bueno. Son banqueros, no yo vaya a hablar mal de ellos, pero no producen nada. Yo soy contento de ser negro, de ser afroecuatoriano, de mis culturas, de la ecuatorianidad, de la comida nuestra. No entiendo cómo nosotros podemos pagar una gasolina tan cara teniendo petróleo, teniendo refinerías. Repoténcienla, mi hermano lindo. Van a bajar 5 centavos y te subieron 20 y la gente está contenta. No creo, la mayoría de la gente inteligente, que es el 75% de la población, gracias, yo estoy feliz por eso, porque el 75% de la población ya sabe que este no es el camino. Pero yo acepto este camino que me está forjando, el camino que me ha dado la vida. Con todos los riesgos. Yo lo acepto y voy en este camino creciendo, caminando, aprendiendo más, estoy cada vez más maduro, con una propuesta más firme, más seria y con una mayor capacidad para poder enfrentar lo que tiene Santo Domingo. Yo no le tengo ningún miedo a lo que tenga que enfrentar, yo lo enfrento y vamos a triunfar. Mira, por ejemplo, aquí hay un canal de televisión. 2, el hijo del dueño del canal y el nieto del dueño del canal de concejales. El uno con los comunistas, los más socialistas comunistas, que la Unidad Popular, y el otro con la mayor derecha fascista de la historia del Ecuador. Muy bien, muchas gracias, un abrazo fuerte a todos. Sí, aquí estamos en un lugar maravilloso, una linda tarde, hace poco fueron las fiestas de Santo Domingo, así que está con ustedes su amigo Alberto Beltrán. Vamos a conversar un poco más de tu vida. Coméntanos, ¿quién es Alberto Beltrán para quienes todavía no te conocen? Alberto Beltrán es un santodomingueño como ustedes, nacido aquí en mi hermoso Santo Domingo de los Sáchilas. Tengo 43 años, hace poco cumplí años, no hace mucho, el 1 de julio cumplí años. Estuve aquí en la escuela, en mi escuela, en la escuela Neumann, también en el colegio, estuve en el colegio CADE. Estudié también parte de mi colegio en un colegio rural. Bueno, ahí en esa época, me acuerdo cuando era pelado, pues se divorciaron mis padres y sabe lo que es un poquito así como traumático, los niños por aquí y por allá. Y estuve por ahí en un par de colegios y después me fui de viaje, salí de Ecuador apenas con 17, 18 años. Me fui gracias al apoyo de mi madre, que en paz descanse ya. Hace más de 7 años que falleció. Tú la conociste, a mi madre, una persona maravillosa. Todas las pocas cosas buenas que pueda tener yo son de mi madre, ¿no? El olvidarse de los agravios. Mi madre nunca guardó rencor, yo tampoco soy un resentido. Gracias a Dios no. Fíjate que a veces la gente piensa que yo me enfado por algo y que ya nunca más te voy a hablar. Mentira, yo rápido me olvido de lo que me hiciste, así que me puedes volver a fregar. Ya la tercera, cuarta, no, no. Yo no soy nada resentido. Ese soy yo, un santodomingueño como ustedes. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo te fue por allá por España? Me comentaron que estuviste más o menos unos 5 o 7 años. Bueno, estuve 10 años, un poquito más de 10 años. Maravilloso, yo creo que todos deberíamos viajar. Por ahí dice un sabio proverbio, el que vive ve, pero el que viaja ve más. Yo los recomiendo siempre que viajen. Muchas veces hemos viajado, hemos migrado por las circunstancias económicas como... fue la mía también, porque yo salí, era pelado todavía, pero yo quería tal vez explorar un poco más. Mi madre le hubiese encantado tal vez que no vaya, que no salga del país como un migrante más y que me quede a estudiar, lo que hice después de haber viajado. Pero considero que sí, que hay que viajar, que hay que ver, hay que conocer el mundo. Los jóvenes, muchos jóvenes de aquí, incluso de otros países, les digo, vayan, pero váyanse en Europa, váyanse en Estados Unidos, Inglaterra, y mejor todavía, yo me fui a España y estuve la mayoría del tiempo en España. Conozco toda Europa, tuve la oportunidad de viajar a Roma, estuve mucho tiempo por allá, estuve en Italia, estuve en Suiza, en Alemania un par de años prácticamente, tuve la oportunidad de viajar. Entonces, yo sí les pido que viajen, pero principalmente que busquen sitios donde ustedes puedan aprender. Allá uno va, aprende la forma incluso de hablar, aprende un idioma, aprendes la interacción humana. En cada país es distinto, cada país tiene sus normas, incluso la forma de ligar, de enamorar, es distinta en cada país. Entonces uno va aprendiendo.
conoce, va discurriendo, oficios, aprendes. Yo aprendí allá, me acuerdo, aprendí el oficio de la construcción. Empecé como muchos inmigrantes que nos fuimos allá a sudar la camisa, a trabajar. Mi primer trabajo fue limpiando vidrios, de ahí fue a la construcción, porque ahí se gana un poquito más. Y de ahí poco a poco fui aprendiendo, ¿no? Empecé como uno más de estos que desencofran, empecé desencofrando. Desencofrar es quitarle, una vez que se pone las losas, se pone la madera, se pone para los pilares o las columnas, se le pone la madera, quitar las maderas. Una vez que ya está hecho el trabajo, vamos nosotros, los peones, los ayudantes, y sacamos con barretas, sacamos con ganchos, con hierros, vamos sacando toda la madera y la amontonamos nuevamente y ya queda la estructura fundida. Ese era mi trabajo al principio, ahí en España, y se ganaba bien, gracias a Dios. Y te cuento que era un trabajo duro. Yo estuve ahí, no estuve mucho tiempo, porque yo siempre he sido de decir que mi cuerpo es de exhibición, no de maltrato. Entonces digo, no, esto está muy sacado la madre, decía yo. No, la construcción está linda, y gano plata, pero yo tengo que ver la forma de no partirme la madre. Y les digo a ustedes jóvenes, con un pico y una pala, nadie hizo plata. Usted trabaje lo que pueda duro, si le toca, hágalo. Y hágalo con ñeque, con responsabilidad y cobre su plata honestamente. Pero lo antes posible, usted, patitas para que te tengo. Y eso hice. Te cuento que un día, a mí me gustan los números, soy físico matemático, por eso luego estudié economía y llegué a ser un economista. Entonces, un día yo veía un trabajo bien chévere, porque la verdad, te voy a decir cómo yo pensaba en esa época, ¿no? Y pienso todavía, no se sacaba la madre. Y a veces entraban a la oficina, a la caseta con aire acondicionado, y yo pico y pala, sea invierno, sea verano, traga lodo, bate lodo, come polvo, en unos huecos ahí con 10 pisos subterráneos, metido ahí en un horno. Entonces yo veía unos manes que andaban con unos planos y una cosita azul y una calculadora. Y yo decía, Diosito, ese trabajo me quisiera yo. El tipo que trabajaba en eso era un tipo de replanteo, se llama allá, que es una rama de la ingeniería, ¿no? No vas a la universidad, pero sí tienes que estudiar unos cursos y aprender de planos, de AutoCAD, de Presto. Entonces un día le falló el ayudante. Entonces él dijo, ¿algún interesado? Nadie, yo no había escuchado. Y yo veo que alguien camina porque no es que está pidiendo un voluntario, vente para acá, lo cogí al Kiva, le digo, eso es mío, le digo, compadre. Yo me voy para ahí. No, que me dijo a mí me dijo, ¿verdad? ¿Qué te dijo? Me fui yo, hermano, con esos planos. Y ese día conectamos con él, se llamaba Juan, un hombre que aprendí muchísimo de él. Un español, oye, qué tipo para humilde. Humilde, chévere, mucha paciencia. A mí hay que tener paciencia también a veces. Eso dice por lo menos mi mujer. Tiene que tener paciencia. Y aprendí con él un montón el oficio. Rápido, hice unos cursos de la Comunidad de Madrid, de AutoCAD y de Presto. Aprendí a dibujar planos, a interpretarlos. Como la matemática se me daba bien, yo lo ayudaba él rápido en las cuentas, rápido le daba. Entonces andaba pilas. Y aprendí yo en esa empresa lo que nos hacíamos nosotros era trazar todo lo que se iba a hacer en obra. Por ejemplo, tú llegas a un terreno y ves unas líneas blancas con yeso y unas alturas. Eso es, por ejemplo, para hacer la cimentación. Y ves unas líneas azules, un azulete, eso es donde van a ir los tabiques o las paredes, las alturas de las ventanas, las cimentaciones, el plano de alzada, de arquitectura, de acabados. Entonces yo aprendí mucho de la construcción. Ahí no soy modesto porque en 10 años yo aprendí la parte técnica de la construcción. Por eso sé de construcción y a mí no me pueden mamar gallo, como se dice. Yo sí sé cómo se construye, cómo se tiene que hacer y a nivel europeo. Entonces ahí aprendí la construcción, aprendí a trabajar, así que váyase, si puede irse, váyase. Es triste, es duro dejar la familia, pero uno va y donde quiera que va, si uno va con trabajo y con empeño, a uno le va bien. Pero siempre yo he visto que te ha gustado superarte, no siempre buscando la manera de trascender y de crecer. Nunca te quedaste quieto, siempre con el olfato de triunfar y de escalar en lo más alto, ¿no? Te cuento que sí, ya me fue bien, me fui para allá. Hubo una crisis en España, la crisis de la burbuja inmobiliaria, cuando los políticos se alían con la banca, con los bancos, y empiezan a haber especulación inmobiliaria, empieza a haber una excesiva cantidad de dinero metido a los pisos, a los apartamentos, inflan los valores, y los políticos con los banqueros es la peor mesa que puede haber. Ahora yo entiendo muchas de las cosas que pasan aquí en mi país. Donde están metidos los banqueros, nada bueno puede pasar, nada bueno. Son banqueros, no que vaya a hablar mal de ellos, pero no producen nada. Y el banquero siempre quiere ganar. Un banquero nunca pierde.
Es que el banquero no produce nada. El banquero no produce nada. Por lo menos el que hace la oficina produce una oficina. Él llega, pone la plata de nuestra mismo o la plata del Estado y ahora sí saca una parte de él, que siempre esa parte es doble, triple. Por eso incluso es que hay una ley que están ahora intentando que no haya interés sobre interés. Entonces los banqueros destruyeron la economía. Entonces yo me dediqué allá, también trabajaba, te cuento, en el área cultural. Por eso me encanta la cultura, sabes que me encanta la salsa, los bailes latinos. Fui allá, también estudié, hay que estudiar. Estudié danza contemporáneo y baile latino. Me especialicé allá, estudié yo 3 años en las escuelas de arte. Entonces, por eso me encanta la cultura y la danza. Y trabajé para alguna empresa que se llama Tritoma, trabajé para la Comunidad de Madrid y enseñando a los abuelitos de la tercera edad a bailar. Entonces yo les enseñaba a bailar, daba clases de danza también para ya profesionales del baile. Tú sabes que yo eso no sabía que enseñabas a bailar a los viejitos, ¿no? Sí, tú sabes que yo bailo duro. Sí, a los abuelitos les enseñaba a bailar. Ellos iban un poco como por fregar. Y también los profesionales que van a aprender los bailes latinos, ¿no? Y ahí me conecté con mis raíces afro. Entonces ahí aprendí los palos de la danza, el changó, el eleguá, el oshun, el olimpo yoruba, la religión africana. Entonces me conecté mucho, por eso cuando vine aquí peleé tanto por mi pueblo afro aquí en Santo Domingo. Entonces uno se identifica con lo que uno es, no sea cultura, que es lo que pasa con muchos políticos, incluso políticos de aquí del Ecuador, como el que nos está gobernando, él está aculturado. Pana está en otro ambiente, ¿eh? Él no quiere su cultura. Es más, aquí se aplaude que se hable inglés. Parece que la vergüenza sus raíces. Exacto. O sea, no. Yo soy contento de ser negro, de ser afroecuatoriano, de mis culturas, de la ecuatorianidad, de la comida nuestra. Y me fui ahí poco a poco, como te dije, creciendo, avanzando, siempre estudiando. Y luego pues llegué, inicié mis estudios de economía y terminé siendo economista y gracias a Dios he logrado aprender más y plantearle pues ahora a esta maravillosa ciudad una propuesta que poco a poco se ha ido dando. Algunos ya me han visto participar en política en otras ocasiones. Soy un tipo que creo que hay que ser constante, que hay que ser disciplinado y uno en ese camino de la constancia y de ser disciplinado uno va creciendo y aprendiendo más. No es soplar y hacer botellas, no, hay que llegar con un camino, con un recorrido, con una capacitación técnica, con una capacitación académica, pero sobre todo con un compromiso de corazón y una vivencia de vida, una experiencia de vida para aportar a Santo Domingo. ¿Qué fue o qué te motivó a ingresar en la política? Pero tú sabes muy bien que la política hoy en día, y sobre todo aquí en nuestro país y a nivel de América Latina, está muy prostituida. Prácticamente esto es una persecución el que estén metido en política. Te meten a la cárcel, te persiguen y encontrar políticos honestos hoy en día es muy difícil. Es que la política no era así. Aquí en Santo Domingo, una vez que entró la derecha, destruyó Santo Domingo y el Ecuador entero. La política está destruida en el Ecuador. Ahora mismo, cualquiera que haga política y no aplauda los actos de corrupción del gobierno o que no aplauda todas las cosas negativas que le hace esta gente al Ecuador, que en 8 años nos han destruido. Mira la gasolina como está, cuando somos un país petrolero. No hay construcción prácticamente. Ya van a bajar la gasolina, pero ahí escuché. Mira, no entiendo cómo nosotros podemos pagar una gasolina tan cara teniendo petróleo, teniendo refinerías. Repoténcienla, mi hermano lindo. Y van a bajar 5 centavos y te subieron 20 y la gente está contenta. No creo, la mayoría de gente inteligente, que es el 75% de la población, gracias, yo estoy feliz por eso, porque el 75% de la población ya sabe que este no es el camino. Entonces, pues ahí la política uno lo va enamorando. Pero te cuento que mi primer encuentro con la política fue a los 13 años. Yo cuando tenía 13 años, mi mejor amigo del colegio, en el colegio CADE, era mi amigo Paulo César Segarra, aquí le mando un abrazo, era mi compañero. Entonces una vez el papá se lanzó para concejal y teníamos unos 13 o 14 años con el Paulo. Y nos fuimos por ahí, pegábamos carteles, él manejaba, se compró un trooper, y yo perifoneaba y pedía el voto para el doctor, un excelente ser humano, un hombre yo soy muy enamorado de esa familia, son muy unidos, qué lindo, uno ve eso en esa familia y quiere esa familia, ojalá dice, nosotros la hubiésemos tenido así, el doctor César Segarra, de la Clínica para la Mujer de aquel tiempo, y tiene unas hijas maravillosas, muy buena gente, muy buenas personas,
Y bueno, esa fue mi inicio en la política, con gente buena, mira, con buenas personas. No he tenido yo todavía la oportunidad de acceder o de que el pueblo me haya dicho, Alberto, mira, tú andas en este cargo, o tal vez partidos grandes. Es muy difícil, yo me voy haciendo un camino, no vengo de familia de grandes políticos, no vengo de familia de multimillonarios para que te puedan poner, como ahora yo sé que incluso por ahí hay hijos de dueños de canales, ya están puestos de primeros concejales cuando no aunque han hecho nada por la comunidad, ¿no? Pero yo acepto este camino que me está forjando, el camino que me ha dado la vida. Con todos los riesgos. Yo lo acepto y voy en este camino creciendo, caminando, aprendiendo más, y estoy cada vez más maduro, con una propuesta más firme, más seria y con una mayor capacidad para poder enfrentar lo que tiene Santo Domingo. Yo no le tengo ningún miedo a lo que tenga que enfrentar, yo lo enfrento y vamos a triunfar. ¿Cómo es el Alberto de ayer políticamente con el Alberto de hoy en día? ¿En qué le notas o en qué ha trascendido políticamente? El Alberto de antes era un Alberto que veía las cosas con muchísima indignación. Yo soy un tipo muy indignado. Hola, amigo mío, un abrazo que tomo la... ahorita pedimos una limonadita, ¿no? Sí. Gracias, Mauricio. Chévere verlo por acá. Hay que felicitarlos porque ese es un gran elemento. Una familia trabajadora y muy inteligente que veo que están trabajando aquí. Bueno, ¿cuál es tu pregunta? El Alberto de ayer con el Alberto de hoy, hablando políticamente. Verás, políticamente yo antes era, y lo soy, ¿no? Sí. Era un tipo muy indignado. Yo veía las cosas con mucha indignación, con mucho enfado, las injusticias y estudiaba y veía, digo, pero ¿por qué? Si hay tantos recursos, ¿por qué hay tanta pobreza? ¿Y por qué si antes habían 700,000 puestos de trabajo por obra pública, ahora no lo hay? Entonces fui estudiando, yo creo que ya también uno va cambiando y ahora soy padre también. Uno va madurando, aprendiendo y el Alberto de ahora, soy aún más matemático todavía de lo que era antes, calculo bien las cosas, entiendo un poco mejor las cosas, asumo los retos con mayor frialdad incluso y le busco una salida rápida a los asuntos. Yo creo que el Alberto de ahora es más ejecutivo, tiene más experiencia y está mucho más preparado, ¿no? Y bueno, si vemos también ahora las autoridades que hay ahora, pues tampoco es que bestia, qué brillantes, qué preparados, hay muchos, ¿no? Incluso hay gente que creo que ni el colegio ha terminado, ya quieren ser alcaldesas. Entonces, pues, y gente que no tiene experiencia, que tal vez por la ventana entraron a ser concejales porque los palanquearon y 2, 3 años de concejal, ahora sí háganme alcalde. Entonces, no tienen preparación ninguna. ¿Tú cómo ves cuando alguien entra a la política, mezcla la política, el negocio, con el verdadero sentido que es el servicio a la gente? Mira, la política tiene eso. No puedes tú, por ejemplo, ahora también decir, no, vamos a acabar con los grandes constructores, no. A los grandes constructores también hay que darles trabajo. Hay que colocarlos en su sitio y mandarlos a trabajar en los barrios, en las cooperativas donde también tienen que hacer. Porque como dicen, hay gente que solo se quiere llevar la carne y deja el hueso. Hay que trabajar por el hueso porque el hueso también tiene su jugo. Es como decir, a los otros constructores le dejan el hueso nomás y lo más puro, los pepas, se lo llevan los principales. Y yo también he notado muchos políticos que son dueños de grandes maquinarias y en cierta manera ellos se forjan o se meten en la política porque dicen mis maquinarias están aquí ya oxidándose. Por lo menos me meto a la política o apoyo a un político para ver si por ahí me da camello, por ahí comienzo a trabajar. Imagínate cómo sean las cosas, ¿no? No está mal. Verás, yo te digo, tal vez por eso será que hay mucha gente que no me entiende. Yo soy políticamente correcto, pero también intento no mentir. Lógicamente, si yo llego a ser alcalde y hay un grupo de gente que me está apoyando, y tú como político, tú tienes la prerrogativa de poner tu equipo. El presidente es el que nombra a sus ministros, pues no lo va a mostrar, no va a hacer un concurso. Él con su gente de confianza, lo que tiene que ver es que tenga capacidad, ¿no? Lo que no se ha demostrado aquí en este gobierno. Pero yo lógicamente si una persona me está apoyando, pues si yo tengo oportunidad, tengo que ayudarle. Yo soy un político que tal vez ustedes no me han visto en un cargo público, pero a mí me han ayudado, me han dado algunos cargos públicos. Me han dicho, mira Alberto, aquí hace falta este personal, tienes un buen elemento. Tengo un amigo que es un profesional, que tiene experiencia, mira, lo recomiendo. Y que vaya, porque son mis amigos, son mi gente. Y si llego a un cargo público, lógicamente voy a gobernar con la gente que me ha apoyado,
y sobre todo que cumple el perfil, porque lo dice la ley y tiene que ser así, pues no puedes poner a gerenciar una compañía a un tipo que no es un gerente. Yo me he preparado para ser gerente y yo tengo la preparación para poder gobernar la ciudad, por eso mismo me estoy planteando, no puedo hacer lo contrario con el equipo que voy a tener el mejor equipo, lo tengo, los mejores profesionales y sobre todo los más comprometidos con Santo Domingo. Me había saltado la pregunta desde el inicio, ¿qué fue lo que produjo tu retorno a Ecuador? Porque tú sabes que en España son países de primer mundo, estabas bien, estabas trabajando bien, estabas ganando bien, incluso también ya estabas a punto de casarte por allá. ¿Qué fue lo que produjo un relámpago en tu mente para que te motivara y retornar nuevamente a Ecuador? Como dicen, yo salí de Ecuador, pero el Ecuador no salió de mí. Me hacía falta el encebollado, compadre, me hacía falta el ceviche, me hacía falta mi Santo Domingo, yo no sé qué tiene la tierrita, ¿no? Que todos vuelven. Todos vuelven, como dice el bolero, todos vuelven al lugar donde nacieron. Mira, un día pasaba yo por la calle Alcalá, estaba con la persona que era en su momento mi esposa, una persona maravillosa, no puedo nada decir. Ojalá todos fueran así, con sus exparejas, como yo. Tienen que ser, yo con toditas me llevo bien, no son muchas tampoco, no van a pensar que son muchas, pero con tías me llevo muy bien y nos queremos, nos respetamos, nos guardamos gratos recuerdos, yo nunca he terminado mal, por eso siempre me refiero bien a todas. Entonces estábamos pasando y vi a un tipo ahí súper elegante y me le acerco y digo, bueno, ¿y usted quién? Pues yo siempre me acerco, hablo con la gente, tengo esto yo, claro. Siempre, incluso cuando trabajaba manejando locales grandes, donde restaurantes, tal, lo que era mover gente, es un don el mío que se me hago siempre, en conectar a la gente con los sitios, y eso es parte de mi trabajo, el del marketing también que le llaman, y de la economía. Entonces hablé con el tipo y él era un político. Y como digo, me encanta la política, no sé, le digo, me encanta la política y empezamos a hablar. Y él conocía a Rafael Correa. Dice, yo conozco al presidente de tu país, Rafael Correa. Interesante, ¿eh? Me sacó ahí, pues me mostró fotos. Teléfono, las fotos, dice, tu presidente es uno de los tipos más extraordinarios de Latinoamérica, me dijo. Interesante. Así me dijo, es un tipo brillante. Y pues eso es el que hay gente que opina que no, seguramente sean mejores que él. No opinan que no, pero me imagino que serán mejores que él. Entonces, y empecé a ver y me motivó mucho eso. Y volví a mi Ecuador. Volví también llamado porque yo ya tenía noticias de que el cacao iba a subir, de que iba a subir el cacao. Digo, bueno, algunas cosas. Me vine a trabajar, me vine a sembrar cacao, me vine a terminar mis estudios. Habían cosas que estaban pendientes. Llegó un momento en el que hice clic y dije, no, yo en España no más. A mí me gusta pasar por las calles, ir saludando. Incluso allá en España también. Yo me acuerdo que mis amigos me decían, oye, tú pareces político aquí en España, todo el mundo te conoce. Es que yo trabajaba en un sitio de baile que se llamaba Azúcar. Yeah. Entonces yo trabajaba ahí y a veces hacía de metre. Metre es la persona encargada de la sala. Yo a veces bailaba, a veces recogía, era mesero. Yo lo que sea ganar plata, yo trabajaba y me ganaba mi plata. Entonces conocía muchísima gente porque era el sitio más popular de ahí, de la ciudad. Entonces conocía, todo el mundo iba por ahí, famoso, me acuerdo Raúl que era futbolista del Real Madrid, me acuerdo llegó Maná, o sea, gente importante y también otra gente pues de la noche, el mundo de la noche se conecta con todos, pues no, ahí claro. Con los... Entonces se me daba bien eso, entonces vine para acá, inicié a hacer activismo social. Recuerdo yo que también conocí en una reunión que me invitó mi madre, porque mi madre era política. Mi madre falleció con la camiseta de Izquierda Democrática, siendo candidata a concejala en una época de elecciones como la que tenemos ahora. Falleció mi madre. Y me crié también entre las banderas de Izquierda Democrática. Entonces esa vena, yo creo que también se hereda un poco, ¿no? Sí. Se hereda. Como a ti que te gusta el deporte, pues tus hijos, que fuiste un gran deportista y tus hijos pues van por la misma línea. Entonces, yo creo que heredé eso, el estar conectando con la gente, el querer servir a la gente, el ayudar de alguna manera. Eso te conecta con la gente, te conecta. Y a mí principalmente me conocen antes más por la obra social que hacía yo. Yo tuve un financiamiento importante con raíces. Verán, un paisano nuestro, ecuatoriano, Michael, ojalá me vea Michael, él tenía una esposa americana, gringa, de muchísimo dinero, yo ni sabía, muchísimo dinero. Ella era una ingeniera de Harvard, un monstruo, una mujer impresionante.
vivía ahí en Velázquez, tenía un apartamento por lo menos unos 3 o 4 millones de dólares, una cosa increíble. Cuando yo lo veo a mi pana, digo, pega este braguetazo, loco, esa mujerón que te has conseguido. Por la buena persona también que era, porque era maravillosa. Tanto así, que ella me dijo, mira, yo te he visto en Facebook. He visto lo que tú haces con los niños en los barrios. Yo tenía proyectos con Raíces y con la Corporación Afro. Entonces dice, y yo te quiero ayudar. Ah, ya, fue algo espontáneo. Sí, ella ya lo tenía planificado. Sí. Ah, le digo, gracias. Mañana vamos a tener una cena de empresa. Quiero que vengas, te vamos a invitar a cenar. Y hay un montón de gente como que yo fuera alguien importante. Sí. Entonces ellos ya tenían analizado todo lo que se hacía en Ecuador, tal. Entonces ya puse en orden toda la fundación y nos dieron un desembolso. Yo creo que no fue mucho, fue como unos $27,000. Y nosotros atendimos cerca de 7,000 niños con esa plata. Se les dio los balones, con Robert Williams. Ah, ya, más que todo escuelas de fútbol. Sí, escuelas de fútbol, se les daba capacitaciones, un montón de ayuda. Y además te cuento que la gente aquí también me ayudaba. Bueno, y casi siempre pues terminaba también metiéndole yo, ¿no? Que era lo que yo hacía antes. Entonces así he hecho algunos proyectos con gente que no es ni ecuatoriana que nos ha ayudado. Entonces también se puede hacer, se puede ayudar a la gente sin... No tiene que solo ser público, o sea, no solo ir a la función pública para ayudar. Hay mucha gente que ayuda mucho aquí en el Ecuador. Yo conozco muchos empresarios en Santo Domingo que se tocan el bolsillo, le quitan a su familia, a su hogar y apoyan a la comunidad. Entonces lo he hecho así, luego me gusta la política, me gusta la comunicación. A veces mi hermana dice, y como no hay nada que hacer en este pueblo, el Alberto anda metido en la política. Significa que supuestamente la política es para los que no tienen nada que hacer. Es lo que dice mi hermana, pues yo no sé, como no tiene nada que hacer, le digo, pues tengo full, le digo, sí tengo. Y ahí la gente está esperando a ver los trabajadores que yo llegue de las entrevistas para pagarles, o sea, es una pasión. ¿Te ha gustado la autogestión? Sí, es una pasión el ayudar. Cuando tú quieres hacer algo, lo haces siempre. Entonces, sea que se dé o no se dé un cargo, uno tiene que estar ayudando a la comunidad, pero sobre todo aprendiendo. Porque al final cuando tú llegas a algo no es para que tú estés poniendo de tu dinero, claro. Y ni hace falta. El Ecuador tiene demasiado dinero, demasiados recursos, que lo que hacen es que se lo llevan. Entonces se puede ayudar, se puede servir y para eso uno se prepara. ¿Político nace o se hace? No, el político para mí, yo creo que el político nace. Nace. Yo por ejemplo veo que mi hijo es político, no. Mi niño de 1 año. Pero apenas tienes 1 año, ¿y cómo ya sabes que es político? Sí, él es político. Porque yo, por ejemplo, lo sacaba a él con unos 7 meses y ya me han de ver por ahí caminando. A mí me encanta vivir la ciudad, no como el americano no vive la ciudad. El americano sin carro no existe. El europeo coge y camina la vereda, porque claro, tiene edificios hermosos. Estados Unidos es un país moderno, no tiene ni historia, no tiene ni cultura. Estados Unidos no tiene ni gastronomía, nosotros tenemos historia de miles de años en nuestros platos de comida. Claro. El gringo no. Entonces aquí también copiamos mucho eso, mucho andar en carros, para dos, ir a la tienda, 4 calles allá. Y tú 3 cuadras nomás. Tú otro. ¿Por qué? Para todo coges va a la moto, va al carro, no pueden andar caminando. No, yo me camino mis 10 cuadras y paso maravilloso. Entonces a los 6 meses yo me di cuenta que mi hijo era político. Lo cargo, entonces yo hago así, saludo y pita un carro. Pasa otro pana, pita un carro. Y lo veo que mi hijo hace así. Ah, ya está aprendiendo a saludar también. No, ya ahora saluda a todo el mundo. Él sale y dicen hola. Pues digo mi hijo es político. Otra cosa que me di cuenta que es político es que cuando él come y saca un poquito y te da. Ah, le gusta compartir. Te da. Entonces yo digo, mi hijo eso es política. ¿Qué opinas? Tu plato, de lo que tú tienes. ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas tú de aquellos políticos que buscan siempre guardarse, hacer negocios entre sus panas, entre sus amigos, todo siempre guardando sus intereses y nada para la gente, ¿eh? Es que no son políticos. Hay que entender que no, y se nota. ¿Por qué llegan a la política esta gente que no es política, esta gente que, como tú una vez me dijiste, que ni siquiera han compartido, ni siquiera han hecho una autogestión? ¿Qué los llevó allá? ¿Qué pasó con el ecuatoriano que se dejó embaucar? Verás, hay que entender una cosa. Yo tampoco quiero echarle la culpa a la gente de lo que hemos elegido, porque la gente no tiene información adecuada. Por ejemplo, si yo empiezo a subir en las encuestas, la gente coge extractos de videos, los pasan o empiezan a pagar gente para que hable mal de ti, en los medios de comunicación ves a los mismos y a los mismos, Dicen, no hay más candidatos, ves que hay 15,
candidatos, o 11 o 12, pero ves los mismos. Siempre ves 2 o 3 figuras, siempre las mismas figuras. Porque a esos les interesa el poder. A esos de ahí son los que les interesan, los que le roban a Santo Domingo. Vaya el uno, vaya el otro, esos candidatos son los que les sirven al poder y les sirven a la gente que ha destruido nuestra provincia. Lo que veo que ellos, si es así, para estar siempre en los medios, figureteando, han de estar con buenas chequeras, pagando para poder salir en la televisión. Mira, por ejemplo, aquí hay un canal de televisión. 2, el hijo del dueño del canal y el nieto del dueño del canal de concejales. El uno con los comunistas, los más socialistas comunistas, que la Unidad Popular, y el otro con la mayor derecha fascista de la historia del Ecuador, que es esta lista 7. Están los dos de concejales. O son de izquierda o son de derecha.